Buenos días, capital humano. ¿Cómo están? Vamos a hacer un review de noticias, dado que ayer lo intenté hacer y se crasheó Instagram y no se grabó. Entonces siento deuda con ustedes de poder empezar la semana con una dosis de cinismo y realismo y fatalismo sobre lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo están? Buenos días. Saludos, saludos, saludos. Hagan un recordatorio slash disclaimer. Todas las noticias son falsas. O sea, mucha gente ve estas cosas y piensas de que no manches, usas el canal de noticias A o el canal de noticias B, estas son fake news y son noticias falsas y tienen agenda política. Todas las noticias son falsas. Todos los canales de noticias tienen una agenda. Hay algunos menos imparciales, otros más imparciales. Algunos tienen su agenda un poco más escondida, otros la tienen de una manera muy descarada, pero en general todas las noticias son falsas. Son falsas en el sentido práctico de hay algo que se llama sesgo de encuadre, framing bias. ¿Okay? El sesgo de encuadre dice que desde el momento que tú defines que algo es importante porque es más importante que otra cosa, ya estás ya estás imponiendo tu sesgo sobre las prioridades de los temas. Entonces ya desde ahí hay una interpretación sesgada de cómo haces el encuadre de una noticia. ¿Por qué decidiste hablar de esto hoy y no ayer? ¿Y por qué decidiste hablar más del tema A que del tema B? Entonces en ese sentido, las noticias no pueden ser reales porque real sería una descripción objetiva de la realidad. Y como somos sujetos y estamos atravesados por la subjetividad y el lenguaje nos habla a nosotros, es imposible tener noticias reales o una documentación realista de lo que está sucediendo. Entonces recuerden esto, todas las noticias son falsas. Más bien lo que tenemos que hacer nosotros es tener un criterio amplio y abierto sobre cómo ver las noticias y qué leer detrás de ellas. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué está pasando hoy en el mundo. Empezando por acá, un par de noticias interesantes. Digo, no sé por qué ya no pusieron el número, pero estamos en 42 millones de casos. Sigue habiendo un tema fuerte con el tema del coronavirus, de lo que los estudios están diciendo, la respuesta de los anticuerpos. Europa ya empezó la segunda ola de la pandemia, que probablemente nos va a tocar a nosotros en Sudamérica en diciembre. Pero lo que quería hablar, que de hecho lo platiqué ayer y lo quiero recordar hoy, es el hecho este histórico que sucedió en Chile, ¿no? Se votó con una arrolladora mayoría, creo que casi un 80%, a favor de reescribir la constitución chilena. La constitución chilena todavía era un legado de Pinochet, que fue este dictador que estuvo durante unos años en Chile cometiendo atrocidades, y uno de sus legados era la constitución chilena. Entonces, muchas felicidades a todos mis amigos chilenos, a toda la gente de Chile que logró esto. Es realmente un hecho histórico, un hecho increíble, les debería dar mucho orgullo. Hace un año exactamente cuando empezaron las manifestaciones en la calle, la gente decía de que no es la manera, no es la forma, así no se logra nada. Y pues ahí tienen, viene un cambio constitucional que probablemente es de las cosas más impactantes en el día a día de las personas porque determina el comportamiento de las políticas públicas, ¿no? Un par de comentarios aquí interesantes es, primero, que una parte muy grande de los votantes son millennials y los millennials ni siquiera estaban vivos cuando existía Pinochet. Entonces habla también un poco de la jerarquía de poder, de que muchas veces los políticos que hacen perpetuas estas nociones estúpidas, fallidas, neoliberales, son ancianos, o sea, son realmente gente vieja que no entiende cómo funciona el mundo moderno y nada más son conservadores, reaccionarios, retrógradas, que lo que quieren es mantener sus privilegios y completamente cegados a lo que pasa realmente en la realidad y cómo son las cosas en la calle, cómo son las dificultades del día a día. Y viven todavía este mito estúpido de la meritocracia, que tal vez fue real en los 70s, cuando había mucha igualdad económica y había muchas más oportunidades de crecimiento, pero hoy en día que no las hay, realmente el mito de la meritocracia sale sobrando totalmente y además es nocivo. Entonces, los millennials son en gran parte la voz del cambio que se está logrando en Chile. Ahora viene el día después, que es lo más importante, ¿no? Acuérdense mucho de esta broma que hace Zizek de que él desenterraría y vendería a su madre a prostitución para ver Before Vendetta 2. Y a lo que se refiere con este chiste es que raramente los revolucionarios saben lo que quieren. O sea, lo que quieren es un cambio, pero no saben qué cambio quieren. Y ahora van a votar por 115 diferentes legisladores, si no me equivoco, que van a ser los que van a escribir la nueva constitución. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque Chile todavía tiene ideas muy nocivas y la hegemonía de poder todavía tiene ideas muy nocivas. No se les vayan a escapar ahí políticas públicas más neoliberales de lo que tenían y más libertarias de las que tenían, que podría salir todavía peor, ¿no? O sea, aquí hay realmente que empujar por una constitución nueva,
progresista, humanista, abierta dándole más importancia a la igualdad que a la individualidad. Pero pues hay que ver cómo va a continuar esto los siguientes días. En RT también quería revisar 2 o 3 cosas interesantes. Primero, Beijing hizo un par de pronunciamientos contra Mike Pompeo, hablando de que Estados Unidos sigue con una mentalidad bélica. Digo, nada nuevo. Estados Unidos es como el warmonger del mundo, es el imperialista metiche pedero del mundo. Les encanta las guerras y ganan mucho dinero con ello y con intervención, entonces pues siempre están hablando del tema, ¿no? Y ahorita India, Modi, es el que se está poniendo de acuerdo con Estados Unidos para enfrentarse a China, o más bien para hacerle resistencia a China. Y están, haz de cuenta, como 2 niños de secundaria, güey, inflando el pecho en el recreo y se miran de lejos y se paran de maneras arriesgadas y retadoras y se miran desde el lado del Océano Pacífico. El problema es que en este titereteo, en pavoneo de enseñar sus colas aplumadas con misiles y armas nucleares, realmente lo que están amenazando es de acabar con la humanidad, ¿no? O sea, y por ganancia, o sea, simplemente por avaricia, porque pues Estados Unidos se vio sumamente fragilizado durante la pandemia, tiene una deuda de trillones de dólares, porque pues obviamente no les importa que los banqueros saquen todos sus bonos y dejen el dinero parado en Islas Canarias, y el Fed sigue inyectando dinero y pues obviamente creció tanto la deuda. ¿Y la deuda es con quién? La deuda es con China, porque pues, o sea, China ha estado comprando el mundo con dinero y con cash que sí tienen, al revés de Estados Unidos, que nada más inyecta dinero a la economía que no tiene y se está endeudando y está quedando un problema muy grave. Y obviamente ese problema implica en la pérdida de la hegemonía de poder que tiene Estados Unidos sobre el mundo, y esto es lo que hace que, pues como siempre, ¿no? O sea, el niño que va perdiendo es el que más quiere pelear. Si le bajaron a su novia, ahora sí está enojado y quiere partir a la violencia. Como típicamente pasa en los antros y en la vida nocturna, salen un grupo de amigos a tomar y se ponen muy borrachos y se la pasan toda la noche pavoneando, y claramente como su mentalidad de machos alfa fue repulsivo para cualquier mujer educada, se van solos a sus casas, pero antes de llegar solos a sus casas tienen que descargar todo ese libido acumulado y prefieren agarrarse a golpes con un niño que no tiene nada que ver. Eso es un poquito lo que está pasando con China y Estados Unidos. Por otro lado, le están haciendo ahorita mucho tema a Macron por su postura frente a la religión islámica en Francia específicamente. Hubieron un par de decapitaciones bastante graves. La religión musulmana no permite que se hable del profeta Mohammed o que se hagan caricaturas o bromas sobre el tema. Son muy estrictos en lo que exigen de respeto para su religión y son muy brutales en reaccionar, ¿no? A mí la verdad me parece aquí que Francia tiene la razón. O sea, no porque ellos tengan sus reglas de lo que debe tratar su religión, la pueden imponer sobre los demás que no comparten las mismas creencias. Esos no son valores de tolerancia. Y la verdad es que Francia, en general Europa, ahorita está pues invadido por la religión musulmana, lo cual no quiere decir que todos los musulmanes sean radicales, pero sí existen musulmanes radicales y algunas creencias musulmanas sí tienden a ser radicales. O sea, hay que aprender a separar y no ver todo esto como un blanco y negro de que, el problema es el Islam, no, el problema son los musulmanes. No, no necesariamente, el problema son los radicales dentro de esto. Algunas tendencias específicas y algunas exigencias y algunas normas de coexistencia, ¿no? Es como cuando los católicos tratan de imponer sus creencias sobre los ateos o sobre los judíos o sobre los demás, pues es donde hay el conflicto, ¿no? Es lo difícil de vivir en sociedad, que es como lo dijo un mexicano muy bien, tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, pues coexistir en sociedad implica todos estos empalmes ideológicos de respeto tu individualidad y tus creencias y tengo derecho a expresar mi postura sobre lo que creo de tu creencia o de tu individualidad, ¿no? Aquí, pues obviamente también Al Jazeera también criticando a Francia, lo cual se me hace raro porque, pues digo, recuerden que China, hace poco salieron videos de campos de concentración, no campos de concentración, ¿no? Pero campos de reendocrinación de musulmanes que viven en una provincia específica de China. Y de esto ya no se está hablando. O sea, le están haciendo más tema a un par de comentarios radicales del presidente de Francia frente al mundo islámico, siendo que China probablemente está cometiendo una de las mayores atrocidades modernas y de este tema no se está hablando, ¿no? Muy conveniente la característica y yo creo que sí valdría la pena la crítica pareja a todos los que se están comportando de esta manera atroz. Del lado de Estados Unidos, New York Times puso esta muy interesante gráfica. La verdad es que se ve interesante las elecciones. Digo, no quiero caer en predicciones, no soy mucho de hacer predicciones a futuro, pero a Trump le está yendo bastante mal, ¿eh?
O sea, a Trump le está yendo bastante mal. De hecho, cambió un par de estrategias de su discurso político. La elección pasada en el 2016 habló, por ejemplo, muchísimo más del tema de migración y ahora como que no le está funcionando muy bien porque pues una gran base votante sigue siendo latina y obviamente lo que ha pasado los últimos 4 años en términos con los migrantes y el racismo y el rechazo que existe en Estados Unidos de los migrantes y obviamente ahorita que hay un tema fuertísimo de desempleo, pues a Trump no le conviene tanto ese discurso, ¿no? Entonces Biden todavía va bien. Pero pues miren, o sea, solo viendo esta gráfica, imagínense que todavía quedan 31 millones de votos por definirse. Y como empezaron temprano con las votaciones, Biden ya tiene cerca de 24 en proyección y Trump tiene 9. O sea, esos 31 son los que pueden definir, pero Biden ya lleva una muy buena ventaja y de hecho es probable que gane. ¿Por qué estoy hablando otra vez de Estados Unidos? ¿No? Y sinceramente no creo en esta noción de que Estados Unidos es el país más importante del mundo. Pero nosotros como latinoamericanos sí tenemos que estar entendiendo muy bien qué pasa con Estados Unidos. ¿Y por qué? Se los voy a explicar así. Miren, de hecho vamos a llegar a la última noticia y se los platico. En el país pusieron de hecho esta noticia. Bolsonaro, que es este presidente de derechas brasileño, también otro reaccionario populista, que es como un mini Trump, o él más bien es un mamahuevos de Trump, porque pues, o sea, Trump no lo pela ni sabe cómo se llama, muchas veces se le olvida que es el presidente de Brasil, pero Bolsonaro lo mama. Ahorita impulsó o lleva rato impulsando la compra de armas de fuego en Brasil, que es algo que pasa mucho en Estados Unidos, que Estados Unidos ha hecho mucho durante muchos años, solo ha llevado a un incremento en la violencia armada, en los asesinatos, en general en el malestar social. Y pues obviamente Bolsonaro también un ex militar, medio trumpista, de derecha, radical, reaccionario, conservador en lo moral, porque según él cree en Dios, pero también cree en las escopetas. Ahí está, anda promoviendo estas mismas ideas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer este tipo de figuras, a promover el uso de armas de fuego en Brasil, como para darle esta idea populista de que el pueblo se tiene que autodefender. El pueblo se tiene que defender por sí solo, el Estado no los va a ayudar, el crimen se está saliendo de control, los pobres son malos, los negros son malos, los homosexuales son malos, las personas de otra religión son malas, entonces la solución es comprar armas, ¿no? Para defendernos y agarrarnos a golpes, porque pues no hay opción, o sea, no podemos vivir en sociedad, no podemos conciliar nuestras diferencias, tenemos que aseverar nuestras diferencias a través de la desigualdad y crear todo este ambiente de ansiedad, ¿no? Y justo, o sea, ¿por qué les quería explicar de la importancia de entender lo que está pasando en Estados Unidos o por qué la elección de Estados Unidos es tan importante en relación a los países latinoamericanos? ¿Por qué? Normalmente, de hecho, o sea, estas oscilaciones de poder existen entre izquierda y derecha, ¿no? Sucede. Normalmente un país tiene un gobierno de izquierda que invariablemente por corrupción, porque la gran mayoría de estos populistas que llegaron al poder en la izquierda nada más querían que enriquecerse de manera ilícita, llegan al poder, hacen muchas estupideces, se queman con el pueblo dice, oye, pues estos fueron los ladrones de un lado, ahora vamos a votar por el otro lado. Y como las generaciones pasan y la gente tiene memoria muy corta y no estudian historia y no están involucrados en la política, votan de manera reaccionaria y dicen, pues voy a votar por el otro bando, porque pues ahora ellos son los malos, voy a votar por los otros, ¿no? Y las campañas a grandes rasgos se construyen así, las campañas se construyen como ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Ellos robaron, nosotros no vamos a robar. Ellos fueron corruptos, nosotros no vamos a ser corruptos. Con ellos hubo violencia, con nosotros no va a haber. Con ellos hubo desempleo, con nosotros no va a haber, ¿no? Entonces el populismo es el nosotros contra ellos. Ellos lo hicieron mal, nosotros lo vamos a hacer bien. Y esto causa pues la oscilación de poder. Bien o malamente, causa la oscilación del poder. La oscilación de poder tiene algunas cosas buenas, que obviamente no permitas que se perpetúe el poder en pocas manos, que a la larga en manos de gente corrupta pues lleva a muchísimo malestar, pero también a la vez haces que turnarse el poder obliga a negociar. Entonces los obliga a negociar y decir, oye, pues te doy esto, te paso tantito para acá, me ayudas acá y te ayudo con lo otro, intercambiamos y pues nadie puede robar tanto porque todo el tiempo están negociando, ¿no? Entonces la oscilación del poder tiene algunos valores. Si vemos nosotros lo que está pasando en Latinoamérica, vamos a suponer que estamos algunos años atrás de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces yo veo cómo diferentes países latinoamericanos hacen el catch-up con lo que está haciendo Estados Unidos. ¿Y por qué pasa ese catch-up? O sea, ¿por qué emulamos Estados Unidos? Emulamos Estados Unidos en mi tesis por dos premisas muy importantes. Primero, porque Estados Unidos es un laboratorio de inteligencia política en términos de campaña y cómo ganar votos y cómo posicionarse. O sea, Estados Unidos está haciendo investigaciones de mercado, campañas de mercadotecnia, nuevas estrategias de levantar votos a través de redes sociales, lo que hicieron de la manipulación de los memes, ¿no? Entonces el mundo dice, wow, qué padre, Estados Unidos fue súper innovador con conseguir votos usando redes sociales. Bolsonaro también lo hizo en Brasil, ¿no? Entonces, mucho de ese tema
se recicla en los países latinoamericanos. Y por otro lado, también los países emulan la política americana porque pues obviamente quien esté en el poder en Estados Unidos va a tener una serie de políticas ideológicas con las que va a guiar su estrategia comercial. Entonces, oye, pues resulta que gana la izquierda en Estados Unidos, super comillas, como 300 comillas. Gana Biden en Estados Unidos, que representa realmente centro derecha. Vamos a suponer, gana Biden en Estados Unidos, que es centro derecha, y trae un discurso ideológico de no, vamos a ayudar al medio ambiente, aunque no es cierto, no van a hacer nada, vamos a ayudar a la gente, no es cierto, son puras políticas neoliberales disfrazadas, vamos a acabar con la desigualdad, no es cierto, van a seguir apoyando el 1% más que cualquier otro porcentaje de la población, pero mínimo no van a ser fascistas, ¿ok? O sea, van a ser neoliberales clásicos, no van a ser fascistas tal cual. Entonces, el resto de Latinoamérica va a decir, oye, pues si queremos negociar con Estados Unidos, vamos a tener que tener un discurso similar. Y el problema es que a grandes rasgos los países latinoamericanos dependen de esa capacidad de negociación con Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, por eso es importante estar conectados con lo que está pasando en la política de Estados Unidos, porque eso tiene un efecto de cómo debería de alinearse el discurso político de Latinoamérica. Entonces, lo que pase en las elecciones de Estados Unidos va a tener probablemente un impacto en las elecciones de los países latinoamericanos. Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, definitivamente, a todos los que estén durante el turno, ¿no? En general, la verdad es que ahorita sigue habiendo un problema sumamente grande, que es Estados Unidos va a votar por Biden, muy probablemente. La manera como yo lo estoy viendo es que probablemente Biden va a ganar. Y el problema es que Biden nada más es que un retroceso de 20 años. O sea, si Trump era aceleracionista, en el sentido de llevar a que el sistema colapsara sobre sí mismo porque tendía a un fascismo totalitario, y vean, la verdad es que hay muchos videos de análisis de la estética del fascismo que usa Trump y es realmente algo asustador. O sea, y no tiene que haber campos de concentración para que sea fascismo, ¿eh? O sea, Trump cumple prácticamente con todos los checkboxes de un fascista sin ser tradicionalmente el fascista nazi, que es el que todo el mundo piensa. Y entonces con el miedo a esto y todo el social unrest que existe ahorita, el desempleo que existe ahorita, la pobreza que existe ahorita, el incremento de la deuda de Estados Unidos, que fue algo brutal que está ahorita, el mundo probablemente se va a ver obligado, más bien Estados Unidos se va a ver obligado a votar por Biden. Y esto va a realinear muchas de las piezas de cómo va a pasar el resto de las cosas en Latinoamérica. Pero es un problema, porque justo como les planteé, o sea, no hay una propuesta de cambio real. O sea, Estados Unidos está votando entre centro derecha y derecha radical, o derecha extrema, si quisieras verlo así, o más a la derecha, si quisieras plantearlo como tal, porque tampoco son radicales. Ese es el problema. No existe una izquierda, o sea, no existe una oposición, no existe una visión progresista real en Estados Unidos. Era Bernie Sanders. Es DiEM25 en Estados Unidos, en Europa, con Yanis Varoufakis y esta gente. Ellos son realmente la visión de la izquierda que necesita el mundo para antagonizar o para anteponerse a estas prácticas neoliberales. Eso es lo que se necesitaba. El problema es que pues, no tuvieron suficiente, bueno, sí tuvieron más que suficiente atracción, pero el Partido Demócrata, literal, prefiere negociar con los republicanos o ser una versión light del republicano en lugar de realmente hacer cambios progresistas reales. Y hay que ver cómo eso va a impactar el resto de Latinoamérica. Bueno, voy a viajar hoy, entonces sinceramente no sé si voy a estar subiendo tanto los próximos días. Voy a empezar un par de proyectos grandes que si se concretan, pues ya en su momento les platicaré. Estoy viendo el tema de gaming, un tema del futuro de la salud de la alimentación con grandes industrias, un par de proyectos padres que ya les estaré platicando. Si les gustó esto, les pido por favor que lo compartan, que me dejen ahí un comentario. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Va a ganar Biden o va a ganar Trump? Y díganme qué impacto creen que tenga esto en sus políticas nacionales. Ayúdenme a compartir. Si lo están viendo, píquenle todos los botoncitos, like, subscribe, corazón, comments, lo que sea. Que esto ayuda porque mucha gente me ha estado diciendo que ya no les llegan las notificaciones, que ya no les avisan cuando hago live. Y pues eso es lo que hacen los algoritmos a largo plazo. Después te empiezan a castigar y que la gente ya no vea lo que estás haciendo. Pero bueno, gracias. Nos vemos. Bye bye.